Bienvenidos de nuevo a mi canal, estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente me ha robado el corazón. Y es que vamos a hablar de algo que nos derrite a todos, la reacción de Can Yaman al enterarse de un embarazo. Sí, lo han oído bien. Prepárense para emociones fuertes, sonrisas y quizás hasta alguna lágrima de felicidad, porque este vídeo va a estar lleno de momentos enternecedores. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, la reacción de Can Yaman. Imaginen por un momento la escena. Can, con su carisma arrollador y su personalidad encantadora, recibe la noticia de que va a ser papá. ¿Cómo creen que reaccionaría? ¿Sería de esos que saltan de alegría, lloran a moco tendido o se quedan en shock absoluto? Bueno, prepárense porque la realidad supera la ficción. Aunque Can Yaman, al menos públicamente, no ha experimentado la paternidad, podemos imaginar y construir una reacción basada en su personalidad pública, sus valores y la forma en que se ha relacionado con niños en el pasado. Y vamos a hacerlo con un toque de imaginación, pero también con un poco de realismo, pensando en cómo un hombre como él, con la fama y el estilo de vida que tiene, podría reaccionar ante una noticia tan importante. Pensemos en esto, Can Yaman es conocido por su energía, su pasión y su entrega en todo lo que hace. Es un hombre que se preocupa por los demás, que apoya causas nobles y que siempre está dispuesto a ayudar. También es un hombre que valora la familia y las relaciones personales. Su conexión con su madre y su hermana es pública y notoria, lo que nos da una pista sobre la importancia que le da a los lazos familiares. Incluso en sus entrevistas, a menudo habla del deseo de formar su propia familia en algún momento. Así que, basándonos en todo esto, podemos imaginar que su reacción inicial sería de pura sorpresa y un torbellino de emociones. Imaginen su rostro o esa sonrisa que derrite corazones, transformándose en una expresión de asombro total. Sus ojos, normalmente llenos de chispa y energía, se abrirían aún más, reflejando la magnitud de la noticia. Es probable que por un instante el tiempo se detenga para él. Quizás necesita unos segundos para procesar lo que está escuchando, para que las palabras tomen forma y se conviertan en una realidad palpable. Luego, después del shock inicial, vendría la alegría, una alegría inmensa, profunda, que lo inundaría por completo. Lo veríamos sonreír de oreja a oreja, abrazando a su pareja con fuerza, besándola con ternura. Seguramente diría algo como: no me lo puedo creer. Esto es increíble. Vamos a ser papás. O quizás en un momento de pura emoción, la alegría se manifestaría en forma de carcajadas, en una explosión de felicidad incontenible. Imaginen esa risa contagiosa resonando en la habitación, llenando el espacio de optimismo y esperanza. Pero no solo sería alegría, también habría una mezcla de nerviosismo y responsabilidad. Porque ser papá es una tarea enorme, un compromiso de por vida. Can, siendo el hombre consciente y responsable que es, seguramente se sentiría abrumado por la magnitud de la tarea, pero al mismo tiempo, estaría completamente dispuesto a asumir el reto. Esta mezcla de alegría y nerviosismo es natural. Es el reconocimiento del cambio monumental que está a punto de ocurrir en su vida, una transformación que lo marcará para siempre. Lo imagino investigando sobre el embarazo, leyendo libros sobre paternidad, preguntando a amigos y familiares que ya son padres. Querría estar preparado para todo, para poder apoyar a su pareja en cada etapa del embarazo y para darle a su hijo o hija el mejor comienzo posible en la vida. Es probable que se sumerja en un mundo de información, buscando consejos y herramientas para convertirse en el mejor padre posible. Desde aprender sobre las diferentes etapas del desarrollo fetal hasta entender las necesidades emocionales de una madre embarazada, Can se convertiría en un experto en todo lo relacionado con la paternidad. También lo imagino siendo un apoyo incondicional para su pareja durante todo el embarazo. Acompañándola a las citas médicas, cuidándola, mimándola y asegurándose de que se sienta amada y protegida. Sería el compañero perfecto, el hombre que toda mujer sueña tener a su lado durante esta etapa tan especial. Se convertiría en su roca, en su confidente, en su principal fuente de apoyo.
La acompañaría a todas las ecografías, maravillándose con cada latido del corazón de su bebé y celebrando cada pequeño hito del embarazo. Y cuando finalmente llegara el día del parto, lo imagino completamente entregado, sosteniendo la mano de su pareja, animándola y dándole todo su apoyo. Sería un momento de pura emoción, un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Se convertiría en su mayor animador, susurrándole palabras de aliento y recordándole lo fuerte y capaz que es. Estaría a su lado en cada contracción, ofreciéndole consuelo y seguridad. Cuando viera a su hijo o hija por primera vez, lo imagino completamente derrumbado, con lágrimas en los ojos. Sería un momento de amor incondicional, un amor que nunca antes había experimentado. Tomaría a su bebé en brazos con cuidado, lo miraría con ternura y le prometería amarlo y protegerlo por siempre. Ese primer contacto piel con piel sería mágico, un instante que quedaría grabado en su memoria para siempre. Sentir el calor de su bebé en sus brazos, oler su aroma único, sería una experiencia transformadora que lo llenaría de un amor inigualable. A partir de ese momento su vida cambiaría por completo. Ya no sería solo Can Yaman, el actor famoso y exitoso, sino también Can Yaman, el papá. Y estoy segura de que sería un papá increíble, un papá presente, cariñoso y dedicado. Un papá que haría todo lo posible por hacer feliz a su hijo o hija. La fama y el éxito quedarían en segundo plano, eclipsados por la alegría y la responsabilidad de ser padre. Lo imagino jugando con su bebé, cantándole canciones de cuna, leyéndole cuentos, llevándolo al parque y enseñándole todo sobre el mundo. Sería un papá divertido, aventurero y lleno de energía. Un papá que inspiraría a su hijo o hija a ser la mejor versión de sí mismo. Le enseñaría a amar la naturaleza, a respetar a los demás y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Y aunque su vida como actor seguramente se volvería más complicada, estoy segura de que encontraría el equilibrio perfecto entre su carrera y su familia. Porque para Can, su familia siempre sería lo primero. Es probable que se volviera más selectivo con sus proyectos, eligiendo aquellos que le permitieran pasar más tiempo con su hijo o hija. Priorizaría los momentos familiares, asegurándose de estar presente en cada hito importante del crecimiento de su bebé. Incluso podríamos ver un cambio en su imagen pública. Quizás se volvería un defensor de causas relacionadas con la infancia, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la paternidad responsable y el bienestar de los niños. Su experiencia como padre lo convertiría en un ejemplo a seguir, inspirando a otros hombres a involucrarse activamente en la crianza de sus hijos. Más allá de los momentos perfectos y las imágenes idealizadas, también es importante considerar los desafíos que enfrentaría Can como padre. La falta de sueño, los pañales sucios, las rabietas y las preocupaciones constantes son parte integral de la paternidad. Sin embargo, estoy segura de que Can abordaría estos desafíos con paciencia, amor y una buena dosis de humor. Aprendería a navegar por las complejidades de la crianza, confiando en su instinto y buscando el apoyo de su pareja y de otros padres experimentados. En resumen, la reacción de Can Yaman al enterarse de que iba a ser papá sería una mezcla de sorpresa, alegría, nerviosismo y responsabilidad. Lo imagino siendo un apoyo incondicional para su pareja durante todo el embarazo y luego, un papá increíble, presente, cariñoso y dedicado. Un papá que haría todo lo posible por hacer feliz a su hijo o hija. Sería un padre que enseñaría con el ejemplo, transmitiendo valores importantes y creando recuerdos inolvidables. Sería un padre que amaría incondicionalmente, celebrando cada logro y apoyando a su hijo o hija en cada desafío. Sería, en definitiva, el mejor padre que podría ser. Y ahí lo tienen. Esa es mi visión de cómo Can Yaman reaccionaría ante la noticia de un embarazo. ¿Qué les ha parecido? ¿Se imaginaban algo así? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan. Me encantaría saber si comparten mi visión, o si tienen otras ideas sobre cómo reaccionaría Can a esta noticia tan importante. Y hablando de comentarios, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya sacado una sonrisa. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que les estoy trayendo un poquito de alegría a sus vidas. Sus comentarios y su apoyo son mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste y les entretenga. No olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos.
Subimos contenido nuevo cada semana y estoy segura de que encontrarán algo que les interese. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los mejores y hacen que todo esto valga la pena. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un regalo, así que disfrútenla al máximo y no dejen de soñar. Hasta la próxima.